no me conocen, mi nombre es Andrea Kesney, soy copastora aquí en Adulam, estoy a cargo de la banda acá. Bueno, antes de iniciar, ¿qué te parece si oramos? ¿Sí? Ora conmigo y te pido que ores por mí para que Dios use mis palabras y que hoy pueda hablar solo lo que está en el corazón de Él. Amén. Jesús, te damos gracias por este día, gracias por este domingo, gracias porque hoy podemos entregarte lo primero y lo mejor de nuestra semana. Hoy venimos a escuchar tu voz y Dios, te pido que uses mi boca hoy para hablar solo lo que tú tienes en mente, y te pido que en cada corazón que sea transformado conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. Amén. Muy bien, como puedes ver, seguimos en la serie Los negocios de mi padre. Y en esta serie creo que si pudiera resumir todo lo que hemos estado hablando, es qué piensa Dios acerca del trabajo y qué piensa Dios acerca de nuestras finanzas, ¿no? Y creo que esto es súper importante, siempre preguntarnos el por qué, el cómo de las cosas, porque la pastora Miss me enseñó esto: un pensamiento se convierte en un sentimiento y un sentimiento se convierte en una acción. Entonces, si pensamos bien conforme a la palabra de Dios acerca del trabajo, de nuestras finanzas y todo, pues obviamente eso va a dar fruto en acciones en nuestra vida, y obviamente, hablando específicamente del trabajo, va a dar fruto, ¿sí? Y de eso te quiero hablar, de la obra de tus manos, el fruto de tu trabajo. Así se titula la sesión de hoy. Y le voy a robar algunas ideas a mi esposo porque estuvimos discutiendo esta palabra, así que muchas cosas que te diga hoy son cosas que yo he como platicado con él, y él me contaba esto el día de ayer y dije, se lo tengo que decir a la iglesia. Dios nos hizo creadores con Él, co-creadores con Él. Sí, Él depositó en cada uno de nosotros creatividad, habilidades y todo. Y aunque Él hizo todo lo que existe, Él hizo los árboles, Él hizo los animales, todo eso, Él lo hizo pensando en algo más. Por ejemplo, Dios hizo un árbol pensando en una silla, ¿sí? Pero esa silla no la iba a hacer Dios, la íbamos a hacer tú y yo, ¿sí? Él hizo las vacas pensando en la carne asada de Sonora, ¿sí? O sea, Él pensaba en algo más, ¿sí? Pero que nosotros, con los dones y talentos y la creatividad que Él depositó en nosotros, íbamos a co-crear con Él, ¿sí? Y quiero aclararte hoy, Dios está interesado en la obra de tus manos. Él está interesado en el fruto de tu trabajo. Él quiere que tú tengas un fruto de tu trabajo. Y quiero leerte el texto base de esta sesión. Es Josué 1:8 y dice así: prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuántos queremos esa promesa para nuestra vida? Yo la quiero, definitivamente yo la quiero. Y fíjate, en la Biblia hay muchos textos que hablan de eso, de promesas similares a esta, ¿no? Y a veces, a pesar de que existen estas promesas, vivimos en frustración y en decepción. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa de la vida es diferente a nuestra realidad. Y cuando vemos nuestra vida a la luz de las promesas de Dios, nos quedamos, ¿qué onda, Dios? O sea, ahí decía, prosperarás y en todo te irá bien. Y yo te pregunto hoy, ¿sientes que el día de hoy estás prosperando y todo te está yendo bien? Tal vez en algunas áreas de tu vida puedes decir victoria, pero tal vez en otras áreas de tu vida no. Entonces, hoy quiero contestar un poquito de por qué sucede esto, pero lo primero que te quiero decir es que hay promesas de Dios que se cumplen de forma inmediata. Y lo único que necesitamos es fe. Entonces, por ejemplo, la salvación es un ejemplo de esas cosas que solamente necesitas fe, creer, confesar con tu boca y eres salvo. Y si sales de este lugar, no importa lo que pase, si mueres o lo que sea, o Cristo viene, nos vemos en el cielo. Porque lo único que necesitaste era fe. Pero para otras promesas de la vida, necesitamos activar las promesas,
porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras está muerta, ¿ok? Entonces, quiero explicarte un poquito del contexto de la historia de Josué, que es donde está esa promesa que acabo de leer. Josué era un hombre de guerra, ¿sí? Él fue la nueva generación del pueblo de Israel. Si tú recuerdas la Biblia, Dios levanta a Moisés, un nuevo líder, para que él pueda sacar al pueblo de Israel de Egipto, donde era cautivo. Durante muchos años estuvieron ahí. Y ellos sabían que tenían que llegar a una tierra prometida, que Dios le había prometido a Abraham hace muchos años. Pero ellos también sabían que esa tierra se tenía que conquistar, ¿ok? Entonces Josué fue criado como un soldado, ¿ok? Para la guerra, porque ellos tenían que dirigirse a esa tierra prometida. Entonces en el pasaje de Josué 1 vemos cómo Moisés ha muerto en esta parte de la historia, y Dios instituye a Josué como el nuevo líder de Israel. Y él le dice: tú eres el que está designado para llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Y le empieza a dar instrucciones y promesas a Josué. Y es en esta parte donde es la frase famosa, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y lo dice 3 veces el Señor. Pero quiero decirte algo hoy. Tú y yo nos parecemos mucho a Josué, porque todos tenemos una tierra prometida que alcanzar. Esa tierra prometida se puede ver como, no sé, prosperidad en tu trabajo, en tus finanzas. Se puede ver como emociones sanas, se puede ver como relaciones sanas, se puede ver como muchas cosas, muchas promesas que Dios quiere para tu vida, esa vida abundante que Él nos prometió. Pero tenemos que conquistarlas, ¿sí? Y esto a veces nos molesta un poco, la idea de la conquista. Pero déjame explicarte por qué creo que Dios lo instituyó así. Porque solo a través de la conquista podemos ser forjados en carácter, ¿sí? Vamos a pensar, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor es muy burdo, ¿no? Pero fue lo que se me ocurrió para ilustrar lo que quiero decir. Vamos a suponer que tú tienes un hijo, ¿sí? Y tu hijo es bebé, acaba de nacer, tiene 1 semana de nacido. Pero tú estás convencido de que tú le quieres dar un carro a tu bebé. Te pregunto, ¿le vas a dar el carro ahorita? No. ¿Qué va a hacer un bebé con un carro? Absolutamente nada. ¿Sí? Y probablemente tú no le vas a dar el carro cuando él cumpla 5 años, porque él tampoco va a saber qué va a hacer con ese carro. Pero tú tienes la certeza que cuando él cumpla 18 años de edad, tú tienes la solvencia económica para comprar ese carro, y el mejor carro y lo que tú quieras. Entonces, ¿qué vas a hacer? Durante 18 años vas a preparar a tu hijo, para que él pueda cuidar de ese carro, hacer un buen uso de ese carro, ¿sí? En todos los sentidos, no solamente que sepa manejar, sino que sepa administrar su gasolina, que sepa lo suficiente de cuando se tiene que arreglar, cuando no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros. Necesitamos conquistar la tierra prometida porque no estamos listos para administrar las bendiciones que Él tiene preparados para nosotras. ¿Está bien? Y quiero compartirte hoy unos puntos que creo yo que Dios me habló hoy para ti. Son 2 puntos que no van a estar en tu pantalla, así que te pido que me sigas con esto. Pero antes de eso te pido que me dejes tomar un poco de agua. ¿Está bien? Dile al de al lado: qué guapo te ves, qué bueno verte hoy, en lo que tomo un poco de agua, por favor. Listo. Bien guapos todos, ¿verdad? Muy bien. El punto número 1 es el siguiente. Lo titulé Manos a la obra. Y te voy a decir algo
Bueno, primero que nada, todos los ejemplos que te voy a mencionar aquí tienen que ver con tu trabajo, con el fruto, con la obra de tus manos, pero tú lo puedes aplicar en todas las áreas de tu vida. Entonces, comienzo diciendo, Dios va a bendecir la obra de tus manos si tú trabajas. ¿Ok? O sea, Dios no te puede bendecir o no va a bendecir lo que no existe. Si no trabajas, pues no hay nada que Dios bendiga. ¿Ok? Entonces, quiero empezar por eso, porque creo que como hijos de Dios a veces tenemos la falsa idea de que Dios nos va a bendecir así de la nada. Y como te explicaba ahorita, ¿puede hacerlo? Claro que sí, pero no siempre funciona así. Entonces, tenemos que trabajar. Proverbios 12:24 dice, trabajarás y triunfarás, no trabajes y fracasarás. ¿Ok? Entonces no hay de otra, familia, tenemos que trabajar. Y creo que en esta serie hemos entendido el valor del trabajo y cómo Dios lo diseñó y que es algo bueno para nosotros. Ahora, algo que quiero agregar es que cuando trabajemos necesitamos hacerlo bien. Hace unas semanas el pastor nos daba la definición de excelencia y él decía, excelencia es hacer más de lo que nos piden o bien hacer más de lo que nos pagan por hacer. Y mira, familia, yo sé que vas a decir, no, eso suena como tienes que tener bien puesta la camiseta y que es pura manipulación. No es, tú sabes cuál es el límite, cuál es esa milla extra donde tú te mueves y donde estás sobrepasando esa milla extra. ¿Ok? Y yo creo que Dios nos llama a eso. Mira lo que dice Romanos 12, del 6 al 8, va a aparecer en tu pantalla. Dice así, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Y si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Mira, muchas veces pensamos que este tipo de textos tiene que ver solo con el trabajo de iglesia, ¿sí? O sea, que solo el pastor lo tiene que hacer bien, solo la banda lo tiene que hacer bien. Pero mira, el apóstol Pablo lo escribió en un contexto que quizás era todos los oficios que él conocía en ese momento, ¿sí? Tal vez no dice, sé el mejor mecánico, sé el mejor psicólogo, pero eso aplica para todos y para todo lo que hagamos. Y quiero decirte con esto, familia. Nosotros somos llamados a ser excelentes porque somos representantes de Cristo, ¿sí? Quiero leerte una frase. A través de la obra de nuestras manos somos llamados a ser visible al Dios invisible, ¿sí? Voy a dejar que la medites un momento. Somos llamados a ser visible al Dios invisible. Te lo decía al principio, somos co-creadores con Él. Porque cuando hacemos las cosas excelentes, cuando trabajamos bien, la gente dice, ¿de dónde salió esa persona? ¿Cómo le hace? ¿Cómo es que su estilo de vida florece en todo lo que hace? Es que estamos haciendo visible al Dios invisible. En casa tenemos un ADN, quizás lo has escuchado, amamos a Dios, amamos a las personas, bla, 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 bla. Tú te lo sabes, quiero pensar. Y uno de esos puntos es hacemos las cosas bien. Y yo quiero decirte esto, tú tienes un ADN, con ese naciste, ¿sí? Entonces tú llegas aquí y estás expresando todo lo que ese ADN tiene. Entonces, si mides 1,50 m, no sales de la iglesia y mides 2 metros, ¿sí? O sea, ese ADN va contigo a donde quiera que vayas. Entonces el ADN de casa
Precisamente te lo dimos, familia, o lo instituimos basado en la palabra de Dios, para que donde quiera que hagamos podamos ejecutar o vivir bajo ese ADN, esa cultura, y el reino de Dios se manifieste, ¿sí? Y yo quiero invitarte a través de este punto, manos a la obra, a que donde quiera que tú vayas y lo que sea que hagas, puedas hacer visible al Dios invisible. Muy bien, el punto número 2 lo titulé Sabiduría de Dios. El pasaje Josué 1 comienza recordándole a Josué la promesa, te lo decía hace un momento. Dios le decía, esfuérzate y sé valiente. Y Dios le daba, con cada esfuérzate y sé valiente, Dios le daba a Josué instrucciones, que se resume con el pasaje de tu pantalla, Josué 1:8. Dice, estudia constantemente ese libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Te lo voy a volver a leer. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Hice un poco de trampa al principio. Te puse solo la promesa, no te puse la instrucción. Y era un ejercicio, familia, para darnos cuenta que a veces nos encantan las promesas de Dios, pero no nos encanta obedecer lo que nos pide. Y la instrucción que que Dios le da a Josué es estudia y medita la palabra de Dios, las instrucciones que te dejó Moisés. Para mí, este punto en esta última temporada ha sido muy importante, familia, por algo. Porque creo que en esta generación o a lo mejor en esta nueva temporada de la iglesia hemos normalizado el no conocer la palabra de Dios. Sí, hemos normalizado el no leer la Biblia. Tal vez porque pensamos que la Biblia no es un libro genuino, porque se escribió hace miles de años y tiene menos validez, pero no es así. La Biblia es la palabra de Dios. Está escrito sí por muchos autores diferentes, pero fue inspirada por Dios. Fue una herramienta que Dios nos dio para conocerlo cada vez más a Él. Y creo que ha perdido su valor. ¿Por qué? Porque es muy fácil tener acceso a la información rápida. Tú buscas lo que sea en Google y lo encuentras. ¿Para qué necesito leer la Biblia y para qué necesito aprendérmela? Pero en el reino de Dios no funciona así. Y hoy mi deseo y mi interés es que tú puedas recobrar esa pasión por estudiar la palabra de Dios una vez más. Y quiero hablarte como de los beneficios que esto trae. Antes quiero leerte Salmo 1 del 2 al 3. Dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres le estudian día y de noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. ¿Lo puedes decir conmigo? Todo lo que hacen les sale bien. Y te lo pongo para que veas que la instrucción de Josué no era aislado. O sea, no se lo estaba dando solo a él. En la Biblia, el Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia y es el salmo dedicado solo a hablar del amor a la palabra de Dios. Así de importante es la palabra de Dios. Y puedes estar pensando, bueno, Andrea, ¿qué tiene que ver la palabra de Dios con mi trabajo? ¿Cómo la Biblia me va a enseñar a ser un mejor médico, un mejor arquitecto, un mejor ingeniero, no sé cuál sea la función que tú desarrolles? Y yo te quiero contestar muy honestamente, probablemente nada, ¿sí? Muy probablemente tú no puedas convertirte en conocimiento de tu área. La Biblia no te va a decir mucho, quizás nada, pero por eso trabajamos y lo hacemos bien y nos capacitamos en nuestra área, ¿sí? ¿Qué sí nos da la Biblia? Nos da la sabiduría de Dios. Y eso, familia, solo viene de parte de Dios a través de su palabra.
Es algo que no podemos obtener de ninguna otra forma. Y mira, Josué ya era un hombre de guerra. Él fue criado de esa manera, pensando en la conquista de la tierra prometida. Él estaba técnicamente capacitado y podía seguir desarrollando este arte con el tiempo. Pero lo que no tenía dominado era el arte de estudiar los mandamientos de Dios y ponerlos en práctica. Por eso Dios le dio esa instrucción, porque eso era lo que tenía que hacer. Y quizás comparado con Moisés, era el punto débil de Josué. Y yo sé que todas las disciplinas espirituales son buenas y necesarias. Necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos ayunar, necesitamos ser parte de una familia de fe, lo necesitamos. Pero la palabra de Dios, familia, nos ayuda a aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando solo practicamos la oración y no lo complementamos con estudiar su palabra, muchas veces nuestra relación se vuelve unidireccional. O sea, solo estás tú hablándole a Dios y nunca escuchamos su voz, porque no la conocemos. La herramienta que Dios nos dio para conocer su voz no fue la oración, fue la palabra de Dios. Con la palabra de Dios sabemos cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan. Eso no nos lo va a dar la oración. ¿Dios habla en la oración? Claro que sí, pero generalmente es cuando ya conocemos su voz, cuando podemos identificarlo. Necesitamos a Dios. Y quiero leerte la frase: la comunión con Dios está incompleta sin el estudio de la Biblia. Necesitamos las dos cosas. Ahí es donde nuestra relación con Dios es bidireccional. Ahí es cuando yo hablo y Él habla. Las dos cosas. Quiero leerte también Proverbios 16:20. No sé si va a estar en tu pantalla, pero dice así: los que están atentos a la instrucción prosperarán. Tú no puedes obedecer la instrucción de una voz que no reconoces. Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate, bueno, tú sabes, ¿no? La Ciudad de México es un área sísmica y constantemente ellos tienen que vivir alerta y preparados para evacuar en caso de sismo. Y ellos desarrollaron lo que viene siendo la alarma sísmica y todos saben que cuando suena, ellos tienen que salir. Ahora imagínate si ellos hubieran utilizado este sistema, pero nunca le hubieran informado a la población. Muy probablemente la gente hubiera escuchado la alarma y se hubiera quedado en su casa y hubieran dicho: qué raro. Y yo me imagino que hubiera habido muchos videos en vivo de TikTok: no, miren, son los ángeles del Señor, el Señor ya viene. Y era la alarma que necesitaban escuchar para salir corriendo y salvar su vida, pero no sabían, ¿sí? Y es lo mismo con nosotros. ¿Por qué es importante la sabiduría de Dios? Porque solo Él conoce el futuro. Solo Él tiene planes de bien para nosotros. Y aunque tengamos todo el conocimiento del mundo en nuestros trabajos, la sabiduría y el conocimiento es un boom. Porque a veces Dios te habla para anticiparte de cosas que van a pasar en el futuro que tú no puedes ver venir. Yo me imagino en tu trabajo quizás tienes que contratar a un nuevo proveedor y a lo mejor bajo tu conocimiento esta persona o este proveedor tiene todas las cualidades que tú necesitas, pero hay algo en tu corazón que te dice: no lo hagas. Y es la voz de Dios, la sabiduría de Dios hablando a tu corazón. Yo le digo mucho a la banda, utilizo este ejemplo, que el talento no es suficiente para el trabajo que nosotros hacemos. Podemos ser muy buenos técnicamente, cantando, tocando, lo que sea, pero eso nunca va a ser suficiente. Necesitamos a Dios. ¿Por qué pensamos que como hijos de Dios el talento y el conocimiento es suficiente para ir afuera y trabajar en nombre de Dios? Necesitamos más de Él. Necesitamos más de Él, necesitamos su sabiduría. Y el piano puede pasar. Quiero
leerte un último pasaje, ya voy a terminar, pero antes de leerlo, quiero que pienses en esto. Yo sé que muchas veces la carga se vuelve muy pesada porque anhelamos las promesas de Dios. Queremos las promesas de Dios en nuestra vida. Queremos que Dios nos prospere y nos bendiga. Y vivimos cansados porque vivimos persiguiendo la bendición de Dios, cuando la bendición de Dios nos tiene que perseguir a nosotros. Cuando trabajamos y vivimos bajo el sistema de Dios, a la manera de Dios. Y ahorita yo te di solo 2 cosas que tú puedes aplicar a tu vida. Probablemente hay más. Y espero que te vayas amando la palabra de Dios el día de hoy y llegues a tu casa y quieras aprender más y todo esto. Y yo sé que Dios va a hablar a tu corazón de una forma especial. Pero hoy quiero darte ánimo. Dios está contigo. Dios está contigo y está interesado en bendecir la obra de tus manos. Y ahora sí, quiero leerte Mateo 11, 27 al 28. Dice así. Jesús está hablando y dice: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. Te lo quiero volver a decir. Jesús te está diciendo: déjame enseñarte, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Yo te voy a enseñar a vivir pacientemente y encontrarán entonces descanso para el alma. Iglesia, creo que necesitamos dejar de perseguir la bendición de Dios y dejar que la bendición nos persiga. Debemos dejar que Dios sea Dios y Él bendiga el fruto de nuestro trabajo, pero a su manera, no a la de nosotros. Métete con Dios, ora, lee la Biblia. Sí, sé bueno en tu trabajo, trabaja y todo, pero no desatiendas la parte más importante. Darle lo primero y lo mejor de tu vida a Dios, porque Él está hambriento de enseñarte a vivir. Y me encantaría que pudieras ponerte de pie. La banda puede pasar. Y me encantaría que pudiéramos leer una vez más el Salmo 1 que te leí hace un momento, y que lo podamos leer juntos, declarándolo con mucha fe, porque en esto nos vamos a convertir, familia. Yo lo hablo proféticamente y yo lo declaro en tu vida. En esto nos vamos a convertir. Dice así, léelo conmigo bien fuerte. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Puedes decirlo otra vez. Todo lo que hacen les sale bien. Todo lo que hacen les sale bien. Iglesia, tú eres ese árbol plantado. Solo obedécelo. Obedecerlos, la carga de obedecer a Jesús es nada comparado con la carga de este mundo. Hay que hacerlo bien, ¿te parece?